receso, y después también de que hicieron el parcial. Bueno, el parcial tuvo un promedio aceptable. eh, bueno, mucho mal escrito sobre que no le fue bien, a otros le fue muy bien. Eh, ya les adelanto, lo primero que les quería adelantar es que estaba habilitada la opción eh, no es que lo pudieran hacer más veces, sino que no estaba cerrada la posibilidad de hacerlo de nuevo, pero por supuesto vale la primera vez. Hubo 14 alumnos en 214, en 221 hubo 14 alumnos que lo hicieron una vez y algunos varias veces, pero vale la primera. Incluso algunos lo hicieron otras veces y le fue peor. Y hubo un alumno que lo hizo 6 veces, no sé muy bien qué era lo que... Sí, las notas se redondean hasta por ejemplo, 4 hasta 4,5 es 4 y de 4,6 es 5. Esos son el redondeo. No, no era que se podía, estaba habilitada, pero es una habilitación simbólica. Sí. Incluso EVA te muestra todo, porque hay alumnos que la reiteración la hizo en 1 minuto 40 segundos, contestó las 10 preguntas, es decir, puso o sea, EVA muestra todo, desde que entran, los segundos que ponen por pregunta, lo que ponen en el total, la hora exacta en que entraron, la hora en que salieron, la hora en que volvieron a entrar. Me muestra todos los resultados, con el más mínimo detalle, todo lo que pasa. Entonces, este, no hay secreto de lo que ustedes están haciendo online en el tiempo y después tranquilamente analizando los resultados. Bueno, obvio, pero fueron alumnos que lo hicieron, por eso lo estoy poniendo como ejemplo paradigmático, el que me pone ahí Yamila. Eso es en la repetición, pero lo que estoy tomando en cuenta lo que se toma en cuenta es el primer intento, como si fuera un parcial presencial. Vos entregaste el parcial y te fuiste, y ya está, o te quedas en el aula, pero no puedes hacerle vuelta y volverlo a entregar. Eso lo sabemos todos. La nota esa ya estaba establecida sobre 12, estaba predeterminado sobre 12, sí. El- los que yo estoy viendo, las preguntas me aparecen en un segundo sí, Marlene, estás levantando la mano. Buenos días, profe, ¿qué tal? Una Sí, bien. consulta. ¿La revisión del parcial la va a habilitar en algún momento para saber los errores que tuvimos? Sí, voy a fijar un día y una hora y voy a fijar la revisión. Voy Bien, a ver gracias. bien para no dejarla abierta. Este, a ver, si me fui a examen, ¿puedo seguir el curso para ir al examen con usted? Bueno, puede seguir el curso, pero eso depende si va al examen o no, ya no depende de mí, depende de cursos. O sea, la sección de BLIA, cursos, vieron que BLIA tiene dos grandes secciones, cursos y exámenes. Esto sería curso, por el momento es curso. Sí, Bouisa. Buenos días, profesor. Quería hacerle una consulta. Para los que sacamos menos de 3, ¿nosotros podemos seguir cursando con usted y de repente, si en los próximos parciales nos va mejor, irnos reglamentado para dar el examen en diciembre con Si usted? eso no. Si el reglamento, ustedes lean el reglamento y déjense por el reglamento. Esto es una facultad de Derecho. El reglamento no permite exonerar al alumno que sacó menos de 3. Sí, profe, no permite exonerar, pero permite ir reglamentado con usted. Bueno, Sí, fue a lo que si, apuntó mi pregunta. si eso establece el reglamento, sí. Yo me tengo que guiar por el reglamento, si no soy un funcionario público, me rijo por esas reglas, y si no puede haber falta administrativa. O sea, ya lo van a Gracias. ver en administrativo.
Sí, o sea, yo no tengo ningún problema que sigan el curso, pero vean, o sea, aun cuando fueran libres, pueden seguir el curso para ir conociendo los temas. Pero eso no quiere decir que necesariamente tengan que dar los parciales o que se consideren para la exoneración. Voy a analizar el reglamento para determinar si puedo calificar una nota final. Sí, bueno, voy a hacer una ronda más de preguntas. A ver, Aguirre Zavala. Aguirre Zabala, profesor, buenos días. No, para aclararle un poquito a la compañera que el reglamento dice que si sigue en el curso y no tiene, tiene asistencias, o sea, no se pasa de faltas y hace los 3 parciales y saca más de 3, puede ir reglamentada al examen con usted. Yo no sé si dice eso el reglamento. Lo voy a verificar. Deje que yo aclare el reglamento. Sí, Turnes. Yo le iba a preguntar lo mismo, profe, pero hasta donde tengo entendido, si se saca menos de 3 en el primer parcial, es examen libre automáticamente. Eso que nosotros le preguntábamos era porque el profe Hugo Díaz hizo la excepción, porque se fue mucha gente libre al inicio, y él hizo la excepción de dejarnos reglamentar, pero hasta donde tengo entendido, si se saca menos de 3 en el primer parcial, es libre automáticamente, ¿no? Sí, déjeme lo ver, o sea, déjeme pendiente a ver qué es lo que puedo hacer. O sea, yo no tengo inconveniente que sigan el curso. Yo soy profesor y quiero transmitir conocimiento y enseñanza. Entonces, si pueden seguir en el curso y ir con una nota para poder dar el examen, mejor que se vayan. Y creo que el reglamento ahí debería tener una flexibilidad, porque es mejor siempre ir con el profesor, con el que están estudiando, aunque les vaya mal en el primer parcial y buscar la superación en los otros, que queden ahí libres con cualquier profesor, hay que tiene otra forma de dar, o sea, lo que significa. ¿Cuántos estudiantes sacaron menos de 3? Bueno, es una información confidencial y reservada al profesor. No, aparte no dice el número. El promedio general fue más de 3. El promedio general fue más de 3 y hubo notas de 10. 2 calificaciones de 10, algunas de 9, y ahí hacia abajo. Puedo hacer EVA también me permite hacer todos los promedios. Da el promedio automático, solamente tengo que ver cuántos lo hicieron, pero en el momento no me fijé. No fueron tantos. O sea, hubo una cantidad, claro, en esa cantidad de alumnos es un número, pero en promedio no fueron tantos con menos de 3, al punto que tiene un promedio por arriba. ¿Sí? Bueno, no se preocupen, yo sí puedo hacer que los que tuvieron menos de 3 continúen y hay una flexibilidad para el profesor que lo voy a consultar, obviamente. Entonces, eh, lo vamos a hacer. Profe, Claro, donde tiene potestad, esto yo ya lo sé, pero eso estoy eludiendo ser terminante con la pregunta, lo que están poniendo en el chat. claro, Donde tengo es cuando se aprueban y no sacan 6, por ejemplo, sacan 5, tuvieron 7 y 7, y yo decía, bueno, lo exonero, porque supera el promedio. ¿Sí? La más importante siempre es con esto, que es lo que quiere decir el curso, este artículo. Que la prueba final es la más importante, porque es la de todo el año. ¿Sí? Bueno, creo que con esta ronda de dudas podemos empezar la clase. profe, la última pregunta. ¿Puede haber más de 3 parciales? Creo que el reglamento establece 3, pero hay la posibilidad de que sí, pero que puedan ser 3. Ya están fijados. Les aclaro una cosa, me comunicó Cursos que el último parcial es el 28 de noviembre, salones 34 y 35.
¿sí? Ah, Porque se no, cambió la fecha. no, es que yo no la cambié, me la fijaron por un tema de que, sí, de hecho se cambió, yo fijé una fecha, cuando fui a cursos a pedir salones me dijeron, no, profesor, usted la tiene asignada, es el parcial final, van a ser el 28 de noviembre y ya tiene estos salones, de acuerdo a la cantidad de alumnos del curso. Sí, Teixeira. Buen día, profesor. Yo simplemente, ya que sacó al lugar sobre el último parcial, ¿qué modalidad había dicho que era, profesor? El último parcial es presencial escrito, no hay otra manera, horario, no puedo tomar esta cantidad de alumnos. Bien, bien, bien. ¿Sí? Van a hacer preguntas sobre todo el curso. Bien, vamos entonces a compartir pantalla. Bueno, a partir de las clases siguientes, o a partir de esta clase y durante las clases siguientes, vamos a comenzar lo que sería la parte especial del curso de responsabilidad civil. Es decir, hasta ahora vimos todos los elementos de la responsabilidad civil, el daño, la relación de causalidad, el hecho dañoso, antijurídico, lo que es el elemento antijuridicidad, la relación de atribución con los factores de atribución y un segundo, y no lo veo. Bueno, el caso fortuito, ¿sí? Como elemento que interrumpe o que puede interrumpir la relación de causalidad o la relación de atribución. En su momento, cuando vimos antijuridicidad, vimos las causas de justificación, que también son una forma de eximir de responsabilidad al sujeto que está imputado en la norma como posible o probable responsable. Previamente habíamos visto cómo se concatenan esos elementos a través de un sistema, método, proceso conformado por etapas que determina que el daño se conecte a través de la relación de causalidad con un hecho dañoso antijurídico y que ese hecho dañoso y que ese hecho, esa conducta antijurídica, que es antijurídica porque causa un daño sin una causa de justificación que la legitima, se atribuye a través del factor de atribución al sujeto. Cuando se dan todos esos elementos, entonces tenemos la asignación de responsabilidad al sujeto. También vimos en forma previa, en la parte general, las diferentes funciones de lo que se denomina el conjunto derecho de daño como conjunto de normas que regula el daño en la sociedad, las funciones de prevención y de reparación, y ahí es donde entramos en la función reparatoria a la responsabilidad civil. Entonces, a partir de ahí es que vimos los elementos y la forma de ordenarse para poder determinar que un sujeto es responsable. Ahora, con todos esos elementos y esos conocimientos que tienen, vamos a entrar en las que podemos denominar subsistemas de ese sistema de responsabilidad civil, es decir, los diferentes ámbitos o áreas de la responsabilidad civil que tienen una regulación específica. En primer término hay una summa division, una gran clasificación que es en responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuándo estamos hablando de una y cuándo estamos hablando de otra. ¿Sí? Y nosotros agregamos, desde nuestra conceptualización, el subsistema de daños a consumidores y usuarios, porque entendemos que tiene características propias que son tanto de contractual como de extracontractual y propias del derecho del consumo,
propias de los daños a consumidores y usuarios y que tiene características propias y distintas en cada uno de los elementos, lo que nos lleva a concluir que es un tercer subsistema de la responsabilidad civil. Básicamente, el eje del tema de la responsabilidad contractual es el del incumplimiento del deudor y los remedios que otorga el sistema al acreedor para satisfacer su interés lesionado por el incumplimiento. Cuando hablamos de remedios, estamos utilizando una palabra que es tomada del del derecho angloamericano, de los que se denominan remedies, a lo que también se le puede llamar en español medios de tutela, o ya en una concepción más antigua, digamos, acciones, ¿sí? Pero que también es muy pedagógica esa, que acciones, el incumplimiento, los diferentes tipos de incumplimiento y las diferentes acciones que tiene el acreedor ante el tipo de incumplimiento que se le presenta. ¿Para qué? Para satisfacer el interés que tenía el acreedor en la prestación debida y que se ve insatisfecho por el no cumplimiento de la obligación del deudor. Esto es todo un mundo, es un mundo complejo que vamos a dar lo más simplemente posible para que ustedes puedan tener las grandes bases de un tema absolutamente central en el ejercicio práctico, tanto de cualquiera de las profesiones en el derecho, porque si bien el notario, tal vez en responsabilidad contractual, no va a actuar tanto, si bien tiene que conocerlo, obviamente, porque también queda implicado en ella, en contractual sí que es importante para el notario, hablar para el abogado del litigio, pero para todos, porque el escribano también tiene que conocer hacer la escritura, las posibilidades de incumplimiento, qué remedios hay, qué soluciones va a plantear, desde las garantías, desde la cláusula penal, desde la resolución del contrato. O sea, hay un mundo ahí que tiene que darle solución, porque en el momento donde se tienen que considerar el incumplimiento, es el momento de celebrar el contrato. El momento de celebrar el contrato, por eso está directamente relacionado con esta parte en particular, con lo que es la teoría general del negocio jurídico del contrato, que vieron en obligaciones. Vieron el cumplimiento y ahora están viendo el incumplimiento. Antes iban, después de uno seguíamos con el otro, en el plan anterior. ¿Sí? Se daban los medios de extinción, el cumplimiento, y después terminabas con eso, como se termina en el curso de obligaciones, y luego de las nociones generales de responsabilidad civil, el incumplimiento. Bien. Vamos a ver. Bueno, acá tenemos los diferentes ámbitos de esta otra que... Ahí ya estoy en otro tema. Acá era lo que les planteaba, la responsabilidad contractual u obligacional. Vamos a ver que para una postura dentro de la responsabilidad contractual, tenemos las normas de la responsabilidad contractual se aplican para las obligaciones emergentes del contrato, estrictamente, mientras que para otra posición, esas normas en lo aplicable se aplican para todas las obligaciones. Es decir, y se habla de responsabilidad obligacional, porque no solamente se aplica ante el incumplimiento de obligaciones contractuales, sino también ante el incumplimiento de obligaciones legales. Y el otro ámbito es la responsabilidad extracontractual, que son esas normas. Bueno, en nuestro derecho, la responsabilidad contractual básicamente está regulada en los artículos, el eje, el núcleo, la base, en los artículos 1341 a 1348.
sin perjuicio que hay normas contractuales en varias áreas, en varias zonas del Código Civil. Por ejemplo, en cada uno de los contratos tienen reglas de responsabilidad contractual. En compraventa, en donaciones, en arrendamiento, tienen normas particulares que van a ver en el curso de contratos especiales. Y también en la parte de obligaciones hay normas que refieren a la responsabilidad, al incumplimiento de la obligación y a los remedios, vamos a llamarle remedios, porque es el término correcto, técnico, que se utiliza actualmente, que tiene el acreedor ante el incumplimiento de sus obligaciones. Y la responsabilidad extracontractual regulada en los artículos 1319 a 1332 de nuestro Código Civil, y que la vamos a ver luego, por supuesto, de ver responsabilidad contractual, se aplica en aquellos daños que se producen entre personas que no están vinculadas por una obligación, ni legal ni contractual, sino que el que causa el daño incumple el deber genérico de no dañar a los demás. Y infringe el derecho de todas las personas a no ser dañado por los demás, o derecho de indemnidad. Entonces, eso ya genera un mundo diferente. Ahí básicamente tienen donde se encuentran las diferencias en el hecho generador, mientras que en la responsabilidad contractual o obligacional, el hecho generador es precisamente el incumplimiento de la obligación, que causa daños, por supuesto, porque si no hay daño, bueno, si no hay daño no hay responsabilidad civil, pero acá hay todo un mundo ahí, que lo vamos a ver más adelante. Pues concentrémonos en el hecho generador, mientras que en la responsabilidad extracontractual el hecho generador es el daño que infringe el deber genérico de no dañar, es decir, un incumplimiento, sí, de que de la obligación, no, del deber genérico de no dañar a los demás, y lo tenemos previsto en el artículo 1319 del Código Civil. Vamos a ver que la regla general en contractual, ahora lo vamos a analizar, está en el artículo 1342, que establece que el incumplimiento de la obligación genera la obligación de indemnizar los daños al acreedor. Otra de las diferencias se encuentra en cuanto al daño reparable, porque, como también vamos a ver más adelante, los daños que se reparan en la responsabilidad contractual son los daños previsibles, mientras que no se reparan los daños imprevisibles, a menos que el incumplimiento haya sido causado con dolo, donde en ese caso, con intención de incumplir o intención de dañar, donde en ese caso sí se reparan los daños previsibles e imprevisibles. En cambio, en la responsabilidad extracontractual se reparan los daños previsibles e imprevisibles, todos los daños. ¿Por qué en contractual se reparan solo los daños previsibles e imprevisibles? Porque, como les decía, al momento estoy buscando ese artículo. Dice el artículo 1346. El deudor no responde sino de los daños y perjuicios que se han previsto o podido prever al tiempo del contrato, cuando no ha provenido de dolo suyo. No está en extracontractual, está en responsabilidad contractual. ¿Por qué les decía los previsibles? Y por eso la importancia al celebrar el contrato, porque se entiende que el contrato
lo que hace es distribuir, hay una distribución de riesgos en el contrato. Las partes concurren al contrato y hay un conjunto de riesgos que deben evaluar. Uno de ellos es el incumplimiento. Y ante ese incumplimiento, ¿qué daños se producirían? Y entonces, ¿eso dónde va a repercutir? ¿Dónde les parece que pueda repercutir la evaluación de los daños que puede causar el incumplimiento? Sí, Alexis. Buen día, profe. ¿Puede ser en el precio? Claro, en el precio, muy bien. En el valor de las prestaciones lo que voy a pagar o lo que voy a cobrar por el servicio o la cosa. ¿Sí? Si yo tengo que hacer un cálculo. Ustedes trabajan para una empresa que va a poner un servicio, un producto, como se le dice en el mercado. El precio va a tener un conjunto de componentes, ¿sí? Por ejemplo, el precio si bien está regulado por diferentes parámetros, pero un precio de un transporte. Bueno, tiene que calcular también el incumplimiento, los daños que le puede ocasionar y cuánto es lo que va a pagar por eso, ¿sí? Por supuesto que también hay seguros y otras formas de cubrirlo, pero eso también tiene un costo. Esos costos van al precio. Entonces, más allá de dónde repercute, pero que es importante para ustedes, porque van a estar asesorando en la confección de contratos, sean abogados, sean escribanos, o el operador jurídico que sea, debe considerar esa diferencia sustancial entre extracontractual y contractual. A mí me demanda un daño que era imprevisible, pues mire, ese daño no era previsible, se produjo, pero no era previsible que se produjera, que el incumplimiento, sí es previsible que pueda haber un incumplimiento, pero qué daños produce el incumplimiento sí son previsibles. Entonces hay una diferencia importante. Otra diferencia muy importante entre los ámbitos de contractual, le voy a llamar contractual a la obligacional también de momento para no estar diciendo contractual obligacional a cada momento, pero ustedes consideren que es esa la línea del discurso, digamos. Porque vamos a ver que sí consideramos que la responsabilidad contractual cubre también la de incumplimiento de obligaciones. Otra diferencia muy importante es en las formas de reparación. Mientras que en la contractual, las formas de reparación se produce a través de los remedios que el sistema jurídico, el elenco de remedios, el conjunto de remedios que el sistema jurídico otorga al acreedor, y que son diversos, y entonces, y que se clasifican de acuerdo al tipo de incumplimiento. En el incumplimiento temporal, la ejecución forzada específica o pretensión de cumplimiento específico. En el incumplimiento definitivo, la pretensión de indemnizatoria autónoma o también llamada ejecución forzada por equivalente. En ambos casos, la resolución del contrato. En el incumplimiento inexacto o defectuoso, pretensión temporal, que todavía se puede cumplir y satisfacer el interés del acreedor. La reparación o sustitución, que son formas de ejecución forzada específica. O la reducción de la contraprestación al valor que tiene realmente la cosa con defectos. O en el incumplimiento parcial, además de las antes nombradas, la posibilidad de reducir la contraprestación también al valor de lo que parcialmente se cumplió. Todas ellas, más la pretensión de indemnización de daños y perjuicios. Eso es lo que tenemos como formas de reparación en la contractualidad, a lo que nos vamos a dedicar en las clases siguientes. En cambio, en la extracontractual, producido el daño, lo primero es se produce una obligación de indemnización de los daños, en principio dineraria. Esa es la regla general.
una obligación indemnizatoria dineraria como la que también hay en contractual, pero de un perfil totalmente diferente, como ya vimos. No hay una... Excepcionalmente hay algunos casos donde podríamos hablar de ejecución forzada específica. Por ejemplo, la recomposición del medio ambiente al estado anterior ante daños producidos daños medioambientales, que está previsto en el artículo 4 de la ley 16.466. Es un ámbito extracontractual donde hay una especie de ejecución forzada, ¿sí? Se le condena a recomponer el medio ambiente como estaba. El que se llevó la playa del río Xi, bueno, vuelve a poner toda la arena ahí. Entonces, pero son casos excepcionales, no son y puntuales. También tenemos el derecho de respuesta ante los medios de comunicación, ante los daños a medios de comunicación, u otros medios alternativos a la reparación dineraria en extracontractual. Pero, como ven, las formas de reparación son totalmente distintas. Y una cuarta zona de diferenciación de contractual y extracontractual se encuentra en la prescripción. Mientras que, de acuerdo al artículo 1216, las acciones personales, que incluyen, por supuesto, las de responsabilidad contractual, prescriben a los 10 años contados desde la exigibilidad de la obligación. Las acciones de responsabilidad extracontractual prescriben a los 4 años desde, dice el artículo 1332, desde perpetrado el hecho ilícito. Es decir, que se produjo el hecho dañoso, a partir de ahí ya es exigible la obligación indemnizatoria y comienza a correr el plazo de 4 años. ¿Sí? También vamos a ver que todas esas áreas en el subsistema de derecho de consumo son también diferentes. Por eso que nosotros consideramos que hay otra zona, otro subsistema diferente al de contractual y extracontractual que se inserta ahí. Tiene hechos generadores diferentes, el daño reparable es distinto, la forma de reparación son distintas y la prescripción es distinta. Pero eso, para no, entre comillas, entreverar, lo vamos a dar después, cosa que ya tenemos contractual y extracontractual, y después vemos un subsistema que une a las dos áreas en una regulación distinta. Bien. Bueno, esto era un tema que les comentaba sobre cuándo estamos ante responsabilidad contractual. Para una parte de la doctrina y la jurisprudencia de cada uno de esos países, que yo puse solo algunos, es el incumplimiento de obligaciones emergentes del contrato. Mientras que las que no son de obligaciones emergentes del contrato, son obligaciones legales, se regirían por las reglas que se prevén, o en todo caso, alguna por analogía, pero no estrictamente por las reglas que se prevén para la responsabilidad contractual. Y mientras que la otra postura considera el incumplimiento de obligaciones de cualquiera hacia su fuente. Esto está originado en la doctrina italiana, que sobre todo basada en el Código Civil de 1942, que fue seguida aquí por algunos autores, principalmente por Gamarra, y se ha hecho predominante en nuestro país. En Argentina también se sigue, es una conceptualización, yo no digo más moderna, porque la otra, eso más moderno no tendría nada que ver, digamos, sino que ha evolucionado mucho. Por ejemplo, lo establece en forma expresa el Código Civil y Comercial Argentino de 2015, que habla de responsabilidad obligacional directamente, para referirse
a todos los incumplimientos de obligaciones. Y en parte, bueno, hay incumplimiento de obligación de pagar la pensión alimenticia, los alimentos. Bueno, ¿qué es lo que adoptó? Bueno, después lo vamos a ver. Pero bueno, tengo la ejecución forzada. Voy a pedir la suma de dinero. Y en eso aplico reglas de contractual. Ahora, está el tema de la mora, hay mora, ¿no? Entonces ahí es donde vienen los problemas, ya después, un poquito más adelante lo vamos a ver. En sí nosotros compartimos esta posición, que después tiene una gran consecuencia, que en lo que se llama la responsabilidad precontractual, en la responsabilidad precontractual, nosotros consideramos, y lo vimos en parte en obligaciones, cuando se rompen las tratativas de mala fe, previo al contrato, que ahí hay una obligación de actuar de buena fe, que surge de un conjunto de normas del Código Civil, de lo cual se infiere una regla, que es que las partes que entran en tratativas, en negociación, están obligadas a actuar de buena fe. Y sería una obligación de fuente legal, porque no hay contrato todavía. Y ahí habría que aplicar las reglas de la responsabilidad contractual. En cambio, para aquellos que dicen que cuando no hay contrato no hay responsabilidad contractual, ahí aplican las de la extracontractual. Lo mismo en uno de los casos donde esta discusión será muy fuerte, es en cuasicontratos. Si en el cuasicontrato, por ejemplo en el enriquecimiento sin causa, se aplica, en especial el tema de la prescripción, que es un tema muy importante, porque si yo aplico las reglas de la extracontractual, son 4 años, si se aplica la de la contractual, son 10 años. Y eso es un tema central, el tema de la prescripción, porque me deja sin acción para poder reclamar la reparación de los daños, ¿sí? Me acuerdo de las clases Gamarra, daba esta posición de incumplimiento de obligaciones prácticamente como si fuera la única. Después yo fui a Colombia un día y me dijo, pero ¿cómo va a ser contractual si no hay pero cómo? Si no hay contrato. Entonces uno tiene que elaborar ahí, y ahí me di cuenta que esta posición que yo consideraba como superada, pero está muy vigente. Y estudiándola, bueno, está en Francia, que es la clásica, por eso Peirano Facio la sostenía. Acá nosotros tenemos 2 grandes maestros, Peirano Facio y Gamarra. También Cafar ha sido un gran maestro, pero Peirano Facio siguió siempre la doctrina francesa, mientras que Gamarra, si bien por supuesto toma la doctrina francesa, se ha basado básicamente en las posiciones de la doctrina italiana. ¿Sí? Bueno, creo que esto está claro, las diferencias en cuanto al ámbito de la responsabilidad contractual. Antes de seguir, les quería comentar un poco de historia de la responsabilidad contractual. Esto de la responsabilidad contractual no es que siempre se sostuvo, sino que ha tenido una evolución. Y ahora vamos a ver en las diapositivas siguientes un gran tema que ha dividido ya desde siempre, digamos. Estoy hablando del derecho romano y antes, el tema de la obligación indemnizatoria. ¿De dónde surge la obligación indemnizatoria? Si surge del contrato mismo, que contiene una regla que consiste en que si hay incumplimiento de las obligaciones, se debe los daños y perjuicios, o si la obligación indemnizatoria nace del hecho ilícito incumplimiento, al igual que nace la obligación indemnizatoria del hecho ilícito incumplimiento del deber genérico de no dañar. Con lo cual une a la contractual y la extracontractual en una conceptualización común con los mismos elementos de conformación de la responsabilidad civil. Entonces, hasta estoy hablando de siglos, ¿no? Siempre se consideró que, o la posición predominante era que la responsabilidad civil se identificaba con responsabilidad extracontractual.
Mientras que lo que hoy llamamos responsabilidad contractual eran la obligación de indemnizar daños y perjuicios que surgía del contrato ante el incumplimiento. Entonces no se hablaba de una responsabilidad civil única como hablamos hoy, que comprende todos los ámbitos de la responsabilidad civil. La primera, bueno, ahí lo tienen en el tratado, y también en mi libro, Los fundamentos de la responsabilidad contractual, que también, bueno, se refiere al tema, fue un libro del año 2004, después se reeditó en el 2005, creo, y bueno, después ya no lo publicamos más, pero que está disponible en la biblioteca. Pero lo tienen ahí en el tratado y está subido a EVA. Hay una tesis de Saint-Lec, que es un belga, pero a finales del siglo XIX, pero a comienzos del siglo XX hay una obra de un jurista francés, Planiol, que es el que construye todo esto de una responsabilidad única, una responsabilidad civil que surge de la unión de lo que sería lo contractual y lo extracontractual. Para eso, ¿qué sostiene? Que el incumplimiento de la obligación es un hecho ilícito, un hecho dañoso ilícito, igual que lo es el incumplimiento del deber genérico no dañar, y que para conformar la responsabilidad civil, en ambos ámbitos se requieren los mismos elementos: el daño, la causalidad, el hecho dañoso, antijurídico, la atribución. Bueno, a grandes rasgos, ¿no? Lo estoy digamos, explicando, por supuesto, muy sucintamente. Y esa posición después fue seguida por otros grandes autores, como Massot, de Moog, y bueno, y la jurisprudencia la comenzó a adoptar. Entonces podemos decir que y hablar de responsabilidad contractual diferente a responsabilidad extracontractual, porque se hablaba de responsabilidad civil como responsabilidad delictual, como se le llama la extracontractual en francés, pero no había una conceptualización de la responsabilidad contractual. Incluso hoy hay muchos autores que siguen considerando esa postura, reacios a considerar que existe. Sí, si ustedes ven, por ejemplo, el libro del profesor de Cores, se llama incumplimiento del contrato, no se llama responsabilidad contractual. ¿Por qué? Porque él considera, lo que vamos a ver, que el incumplimiento de la obligación indemnizatoria no nace del incumplimiento como hecho generador en sí, sino que ya está prevista en el contrato. Ahora vamos a ver este tema. No sé en el chat que me están poniendo. Vamos a mirar. De Moog. De Moog. Lo tienen citado en el tratado porque es quien construye la teoría de las obligaciones de medio y de resultado. Es un autor muy importante, René de Moog. Ese es su mayor aporte. Sí. Y Massot es Massot con Z. Massot. Planiol, ¿cómo se dice? Bueno, vamos a ver si entramos. Ahí está. Acá tenemos estas dos grandes posiciones, ¿sí? La primera, la obligación de indemnizar emerge. Nosotros vamos a ver esta posición porque es algo central, el eje, la cuestión, la rosca, y después ya vamos a entrar en otras zonas que, si bien son complejas, tal vez no sean tengan estas características que este tema que vamos a dar en estos momentos. Pero yo voy a explicar lo más simplemente posible. En una primera posición,
Y la obligación de indemnizar emerge del propio contrato. Y el incumplimiento no es un hecho ilícito, fuente de otra obligación. En nuestro país fue sostenida por Peirano y es sostenida en el libro de Cores, incumplimiento del contrato, precisamente por eso no se llama responsabilidad contractual. Y también el profesor Verlaguer tiene una posición cercana a esta postura. A pesar que Gamarra, que fue tal vez el profesor de todos esos profesores, y de quien les habla, sostiene esta segunda postura, que es posterior en el tiempo y que es precisamente la que construye lo que se denomina la responsabilidad contractual, que la obligación de indemnizar emerge del incumplimiento de la obligación que constituye en sí mismo un hecho ilícito. La importancia de esta segunda postura es que permite unificar a las dos responsabilidades. Dentro de las diferencias que tiene cada ámbito de la responsabilidad, se unifican dentro de lo que se llama la responsabilidad civil. Y bueno, ese es el perfil también de la asignatura, por el propio nombre que tiene. ¿Sí? Nosotros seguimos esta postura, que también es seguida por Cafaro, por Carnelli, Caumont, Mola, bueno, sí, la gran mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia unánime sostiene que la obligación de indemnizar el daño surge del incumplimiento, porque es de ese hecho el hecho dañoso que causa el daño y que, dado que se conecta, el hecho dañoso, ¿cuál es el incumplimiento? Es la causalidad. Tiene un nexo causal con los daños ocasionados al acreedor y se va a atribuir, vamos a ver, la principal teoría para la asignación del factor de atribución son las obligaciones de medio, las obligaciones de resultado, porque en las obligaciones de medio se utiliza un factor de atribución subjetivo culpa, mientras que en las obligaciones de resultado un factor objetivo, porque si no se obtiene el resultado, responde, ¿sí? Generalmente la responsabilidad contractual es mayoritariamente objetiva y son muy pocas las áreas donde la culpa tiene relevancia, ¿sí? Y cada vez fue disminuyendo más, porque si hay incumplimiento, bueno, entonces el deudor tiene que responder, excepto en algunas obligaciones de hacer, donde se considera la diligencia de quien tiene el hacer, lo vamos a ver. Esto ya lo traen un poco de obligaciones, porque acá ya estamos hablando de una categorización de obligaciones, pero es una categorización de obligaciones que está referenciada al factor de atribución que se utiliza en cada una de ellas, ¿sí? A pesar que es cómo se debe cumplir. Por ejemplo, no es el tema de ahora, pero no quiero cerrarlo sin poner algún ejemplo. En la obligación, si bien yo estoy en contra de esa categorización, porque tiene una cantidad o por lo menos soy crítico de esa categorización, porque tiene una cantidad de aspectos negativos, adversos para una correcta aplicación del derecho, no está prevista en las normas, pero básicamente es didáctico que les diga que, por ejemplo, la obligación del médico tiene un factor de atribución subjetivo. ¿Por qué? Porque se obliga a desplegar la diligencia del buen profesional. No se obliga a un resultado sanar al paciente. En cambio, salvo algunas áreas que se entiende que sí, como cirugía estética, etc. En cambio, en otras, por ejemplo, llevar sano y salvo el pasajero a destino, se entiende es una obligación de resultado, porque él garantiza un resultado al acreedor. Y si no lo obtiene, responde objetivamente, no importa si actuó con toda la diligencia o sin la diligencia, tiene que actuar. Y como vamos a ver, todas las obligaciones de dar son de resultado, todas las obligaciones de no hacer son de resultado, y algunas obligaciones de hacer son de resultado. Entonces la gran mayoría en el ámbito de la contractual tiene un factor de atribución objetivo. Lo vamos a ver más adelante, ahora estamos en esta parte general y central además.
Bueno, acá tenemos la posición tradicional, ¿sí? La que sostiene que la obligación de indemnizar por incumplimiento surge del propio contrato, sostenida desde antes de Cristo, ¿sí? En el derecho romano preclásico, en el derecho romano clásico, en el derecho de la compilación justinianea, que ya sabemos que es del siglo VI después de Cristo, y que se construye en Asia, ya Roma en Occidente había caído, pero que tiene esa recopilación que es tan importante, por eso se les ha mencionado varias veces, porque nos permite ver todo para atrás, en la medida que tiene el códex, todas las leyes previas, las nouvelles, todas las leyes del periodo de gobierno de Justiniano, que fue extenso, el digesto, que es donde se plasman las reglas que establecían los juristas que se les asignaba el ius correspondendi, la posibilidad de fallar los casos, Papiniano, Paulo, Gallo, Ulpiano, ¿sí? Y las institutas, nada más y nada menos, que era el manual, los manuales con que estudiaban los estudiantes de Derecho. Entonces, eso nos permite ver cuál era. Ahora, sobre ese corpus juris civilis, es el que se aplica a lo largo de la Edad Media, es el que glosan los glosadores, Baldo, Vinio, Necio, etc., y el que continúa rigiendo hasta, por ejemplo, en Francia, hasta el Código Civil. En Uruguay, ¿qué tenemos? La partida de Alfonso, que son, traduce el corpus juris, ¿sí? Es como una traducción, y se aplica a eso, y otros foros, etcétera, que se aplican hasta la ley 917, que es el Código Civil uruguayo. Por eso es que yo a veces insisto, de ver eso, dice, el derecho romano, uno se imagina con la toga, digo, no, era navaja, ¿sí? No, sí, hace 5 minutos. Entonces, por eso es que a veces voy a hacer un poquito para atrás para que tomen conciencia de que el derecho moderno, que es el que nace en el siglo XIX con la codificación, es algo realmente en la historia nuevo, ¿sí? A pesar de toda la dinámica que ha tenido después en muchas áreas. Pero esta discusión permanece. Entonces, esta posición de la obligación de indemnizar por incumplimiento surge del contrato, se le denomina la perpetuatio obligationis. ¿Por qué? Porque es la obligación perpetua, es decir, la obligación, por ejemplo, de dar una cosa, si se incumple, se transforma en la obligación de indemnizar los daños y perjuicios, ¿sí? Como que es las mismas obligaciones que novan, dice Perano Facio, hay una novación, recuerdan la novación, la novación puede ser subjetiva cuando cambian los sujetos, subjetiva cuando cambian las obligaciones, a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos, por favor. Y en este caso cambiaría el objeto de la obligación. Y eso está plasmado por Narvaja, no puede salir de eso, porque tampoco estaban construidas las teorías que vienen después, como las que ya son del siglo XX, que hablan de la responsabilidad contractual como la obligación indemnizatoria que surge del derecho ilícito e incumplimiento, y se plasma claramente en algunos artículos. Por ejemplo, si hay imposibilidad de cumplimiento imputable al deudor, la obligación de abonar el valor de la prestación, precio, indemnizar daños, deriva del propio contrato. Esa es la consecuencia. Y eso está plasmado en el artículo 1551. ¿Cuándo vimos en obligaciones y contratos el artículo 1551? Cuando veíamos los riesgos en las obligaciones de hacer y no hacer, en la imposibilidad de cumplimiento por caso fortuito. Hay dos posibilidades de imposibilidad de cumplimiento. Cuando se hace imposible cumplir para el deudor por un caso fortuito, o cuando se hace imposible al deudor cumplir por una causa que le es imputable, por culpa, dice la conceptualización
del Código Civil, del Código Decimonónico. Entonces vamos al artículo 1551 en imposibilidad de la paga, que está en sede de extinción de las obligaciones. Y entonces, fíjense, dice, si la cosa cierta y determinada perece por culpa o durante la mora del deudor, no es el caso, no está refiriéndose al caso fortuito, ¿sí? Que ahí veíamos que las obligaciones de dar, los riesgos son para el acreedor, que igual debe la obligación que le corresponde, aunque no reciba la del deudor, y en las obligaciones de hacer y no hacer se extingue para ambas partes. Pero acá no es el caso fortuito, acá es por culpa o durante la mora del deudor. Hoy, ¿cómo lo traduciríamos esto? Cuando es imputable a él, cuando él da la destrucción de la cosa, por ejemplo, no se realiza por una causa que le es imputable, no fue un caso fortuito, un hecho imprevisible e irresistible fuera del ámbito de control del deudor. Dice, la obligación de este subsiste. Si la cosa es cierta determinada aparece por culpa durante la mora del deudor, la obligación de este subsiste, lo que está ahí en la diapositiva, pero varía de objeto, la novación. El deudor es obligado al precio y a los daños y perjuicios. ¿En qué cambia entonces a qué cambia la obligación? A, que debe el precio y los daños y perjuicios. Pero el precio es el equivalente pecuniario de la prestación. Por lo tanto, si cumple, está cumpliendo con la obligación. Además y cumple, por supuesto, con los daños y perjuicios. También se cuentan plasmadas en otros artículos, 1354, numerales 2 y 3, imposibilidad en obligaciones alternativas, 1398, numeral séptimo, imposibilidad en obligaciones solidarias, 1425, imposibilidad en la obligación bajo condiciones suspensivas. En todas ellas dice que la obligación cambia de objeto y se transforma en la prestación y los daños y perjuicios. En el caso de la perpetuatio obligationis, de esta postura, el valor de la prestación no se considera el daño que hubiese padecido el deudor por el incumplimiento, sino solo el precio. Es decir, debe ese valor pecuniario, estamos hablando de aquí que hay, lo vamos a ver más adelante, son situaciones de incumplimiento definitivo. Ya no se puede cumplir ni satisface el interés del acreedor. La cosa no se vaya a poder entregar, ni la prestación se va a poder hacer, ni lo que no se debía no hacer, ya no se va a poder no hacer. Entonces, en esos casos, cuando es imputable al deudor que eso suceda, entonces para esta postura debe el valor pecuniario o el equivalente pecuniario de la prestación y los daños y perjuicios. En ambos casos surge del contrato. Y el equivalente pecuniario de la prestación, por ejemplo, la cosa vale 10.000 pesos, 100.000 pesos, no es daños y perjuicios, no son daños y perjuicios, sino el precio. Entonces, con eso cumple con la obligación. ¿Sí? Y no hay ningún otro daño a reclamar con respecto a ese valor de la prestación. Habrá otros daños que le ocasionan el incumplimiento, que también surgen de la obligación porque entiende que hay una novación. ¿Sí? ¿Se entiende? Estamos con las grandes ligas de la responsabilidad civil, porque si bien vieron que los elementos tienen cierta complejidad, acá vamos a darle un poquito vuelta de tuerca, y justo este primer tema es un tema que en sí necesita un poco de lectura. Entonces, para esta posición, el acreedor podría reclamar el precio de la cosa sin probar haber padecido daño. Puede decir, bueno, muy bien, usted incumplió, la cosa pereció por su culpa, o como dice el código, durante su mora, no hay caso fortuito. Bueno, entonces usted me debe el precio de la cosa. Pero ¿y usted qué daño padeció? Porque puede no haber padecido daño. Ahora les voy a poner un ejemplo.
Dice, no me importa si yo padecí daño. Como me adhiero a la tesis de la perpetuatio obligationis, y lo dice el Código Civil en el 1551, usted me debe el precio. Si no padecí daños, no es un problema que está ajeno acá. No estamos hablando de responsabilidad contractual. La responsabilidad contractual no existiría por esta posición. ¿Cuándo puede ser que no se den daño? Por ejemplo, le devuelven la casa en mal estado, poder reclamar daño. Pero le devuelven la casa en mal estado, pero inmediatamente la demuele para construir un edificio. Le devuelven el campo, pero no en las condiciones que estaban pactadas con la devolución o la entrega. Pero inmediatamente, porque ya tenía el contrato previamente firmado, lo tiene arrendado para entrenamiento de tanques del ejército. Entonces, ¿qué daño sufrió, señor? Si usted igual iba a tirar abajo de la casa y con el predio iba a hacer una cosa que queda peor de lo que yo se la entregué. Bueno, dice, no importa, porque de acuerdo a esta posición usted me debe igual el valor de la prestación. ¿Sí? Bien. Frente a esa posición, ¿sí? Que tiene algo entre nosotros un poquito arcaico, pero es una posición que se sostiene, y ahora vamos a ver hay una posición mixta o ecléctica que se ha construido. Esta posición que unifica la responsabilidad civil, que unifica contractual, extracontractual y cualquier otra, sostiene que el incumplimiento es un hecho ilícito que hace nacer la obligación del deudor de indemnizar los daños causados al acreedor. ¿Cuándo nace la obligación de indemnización? ¿Con el contrato? No, cuando hay incumplimiento. A partir del incumplimiento hay una obligación de indemnizar los daños. No es que el incumplimiento transforme la obligación anterior en una novación ficticia, dice Gamarra, sino que es el incumplimiento produce la obligación de indemnizar los daños. Y si bien tenemos normas que en el ámbito de la imposibilidad por imputable al deudor, que nos llevarían a la perpetuatio obligationis, tenemos, o la teoría de la obligación perpetua, esta en las grandes discusiones que ha habido durante todo el derecho romano de la Edad Media, se denominaba teoría del id quod interest, ¿sí? Donde se indemniza el interés del acreedor, ¿sí? La tenemos plasmada claramente en el artículo 1342. Vamos al 13, como van a ver, acá vamos a tener mucho código, porque estamos hablando de temas contractuales, ¿sí? Bueno, siempre el código es el eje, pero acá tenemos mucho tema de código. Así que ténganlo abierto. A ver quién se anima a leer el 1342. 1342. El deudor es condenado al resarcimiento de daños y perjuicios, sea en razón de la falta de cumplimiento de la obligación o de la demora en la ejecución, aunque no haya mala fe de su parte, siempre que no justifique que la falta de cumplimiento proviene de causa extraña que no le es imputable. Perfecto. Acá tenemos, fíjense, el deudor es condenado al resarcimiento de daños y perjuicios. El deudor tiene la obligación de indemnizar los daños y perjuicios, sea en razón de la falta de cumplimiento de la obligación o de la demora en la ejecución. Acá se refiere a los dos tipos de incumplimiento: el definitivo, falta de cumplimiento de obligación, o demora en la ejecución, incumplimiento temporal cuando todavía se puede cumplir, cuando demora el deudor. Es decir que, ¿cuándo es condenado al resarcimiento de daños y perjuicios? Cuando hay incumplimiento, aunque no haya mala fe de su parte, siempre que no justifique que la falta de cumplimiento proviene de causa extraña no imputable, siempre que ese incumplimiento no provenga de caso fortuito. Entonces, esta es la regla general del 1342, que tiene mucha similitud con la del 1319 en extracontractual, cuando dice que todo hecho ilícito del hombre
que causa otro en daño, impone a aquel por cuyo dolo, culpa o negligencia ha sucedido la obligación de repararla. Aquí también hay daño, hay causalidad, hay hecho dañoso antijurídico, hay factor de atribución, ¿sí? O sea que son como las dos reglas similares en los dos ámbitos de la responsabilidad extracontractual, 1319, contractual, 1342. Y esta sería el eje básico de la conceptualización que nosotros nos adherimos, de que la obligación de indemnizar surge del incumplimiento, no surge del contrato. En el contrato se establecen obligaciones, bueno, la obligación de entregar la cosa en tal plazo, la obligación de construir la casa, de pintar la casa, de no hacer, de no construir en 2 pisos, porque, que se establece, por ejemplo, en casos que vi de jurisprudencia reciente, se prevén entre copropietarios de una zona de Punta del Este que los que están en primera línea no van a construir en segundo piso, con lo cual los de la segunda línea construyen en 2 pisos y tienen vistas mal. Uno construye en 2 pisos. Bueno, ahí se produce el conflicto. Había un contrato de obligaciones de no hacer, que se incumple, ¿sí? Entonces, ¿qué hay? Hay obligaciones. Cuando se incumple, nace la obligación de indemnizar los daños y perjuicios. ¿Y qué incluye la obligación de indemnizar los daños y perjuicios? Cuando el incumplimiento definitivo ya no es posible el cumplimiento, como lo prevé el 1551, por causas imputables al deudor, entonces debe la obligación de indemnizar los daños y perjuicios. La prestación debida, el valor de la prestación debida que no me entregó, forma parte de los daños y perjuicios que padecí por el incumplimiento. No es la misma prestación transformada en dinero. Es un valor de los daños padecidos. Todo es daño en esta posición. En cambio, en la otra posición, el equivalente el valor de la prestación es la propia prestación. Entonces, aquí, si no sufre daños, no puede reclamar. Si no sufrió daños con el incumplimiento, no podría reclamar el valor de la prestación. Generalmente, en la generalidad de los casos, sufre daño porque no le dan la prestación, no le entregó el auto, nunca vino, ya no es posible el cumplimiento, ya no le satisface su interés al acreedor, le reclama el valor del automóvil y todo otro daño, pero ese valor del automóvil son daños que causados por el incumplimiento. Al incumplir no me entregó. ¿Cuánto vale lo que no me entregó? Tanto, un monto, más todo otro daño. En ese caso, todos los daños que le ocasionó, tener que arrendar otro automóvil y principalmente la diferencia de valor entre lo que había pagado por esa prestación y la operación de reemplazo. Esto lo vamos a ver más adelante. El auto que ahora subieron de precio y tiene que pagar una diferencia. Entonces, esas son las dos grandes posturas en la historia de la responsabilidad contractual. Una, la de la obligación perpetua, que es contraria a la existencia de una responsabilidad contractual. Dice, estos son los daños y perjuicios surgen del propio contrato. Otra, por el contrario, y el valor de la prestación que paga el equivalente y la propia prestación, ¿sí? Y otra que dice, el incumplimiento es un hecho ilícito que genera la obligación de indemnizar los daños. Antes de eso no hay una obligación de indemnizar los daños que surja del contrato, sino que surge del propio incumplimiento. Posición sostenida, como les dije aquí, principalmente por Gamarra y un conjunto de autores y por la jurisprudencia. Hay una postura ecléctica que es sostenida por el profesor Llamas Pombo. Esta teoría se fue amoldando, la de la perpetuidad de obligaciones, y digamos que es una postura más actualizada, porque rompe los ojos que todo el mundo habla de responsabilidad contractual, y que evidentemente del incumplimiento emergen los daños y perjuicios,
porque antes del incumplimiento no hay obligación de indemnizar los daños y perjuicios. Entonces esta toma hace un mix, digamos. Dice, si el deudor incumple, debe la prestación mediante su equivalente pecuniario, y el equivalente pecuniario de la prestación sigue siendo la prestación. Por lo tanto, siempre la debe, ¿sí? Si por supuesto el acreedor cumplió con su obligación. Pero la obligación de indemnizar los daños que no sean el valor de la prestación surgen del hecho ilícito incumplimiento. Entonces coexiste la posición del equivalente pecuniario con la posición de que la indemnización del daño es generada por el hecho ilícito. Entonces, como ven ahí la conclusión en amarillo y celeste, la obligación de cumplir el equivalente pecuniario de prestación incumplida nace del contrato, como sostiene la teoría de la obligación perpetua. Pero la obligación de indemnizar los daños y perjuicios, o los daños, nace del incumplimiento, y ahí hace como una mixtura que también es sostenida, por ejemplo, en Argentina por el profesor Sebastián Picasso, catedrático de la UBA, y también autor de un tratado, que ustedes tienen algún material en Tratado de Derecho de Daños, que ustedes tienen materiales en EVA, en especial creo que está en la parte introductoria sobre las funciones, y otros autores que se vuelcan hacia esta posición, ¿sí? Que sostienen una parte de la posición de la teoría de obligación perpetua, otra de la teoría que entiende que la obligación de indemnizar los daños nace del incumplimiento. Bien, esas serían entonces, y vamos a hacer una conclusión del tema, ¿sí? O sea que tenemos tres posiciones. La primera, la obligación de indemnizar daños, por supuesto, estoy tratando de acotar las expresiones para que entren en la diapositiva. La obligación de indemnizar surge del propio contrato. Posición clásica, tradicional, etc. B, la segunda posición, nacida en el siglo XX, que se impone mayoritariamente. El incumplimiento es un hecho ilícito, dañoso, que genera la obligación de indemnizar los daños que produce. Y una tercera posición que dice, el equivalente de la prestación es autónomo, entonces siempre va a deber ese valor de la prestación, sea que haya sufrido daños o no por el incumplimiento, y a su vez coexiste con la indemnización del daño que genera el hecho ilícito incumplimiento. Esas serían las tres posiciones. Las dos primeras son las dos grandes tradicionales, la gran rivalidad de posturas, que va a pesar. Todo esto después se lo voy a llevar en el momento preciso cuando pese, que es en el incumplimiento definitivo, cuando ya no es posible cumplir o no satisfacer el interés del acreedor del cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que tiene para reclamar el acreedor? Una indemnización, una obligación indemnizatoria. Me debe la prestación, el acreedor cumplió, el deudor no cumplió y ya no se puede cumplir por causa imputable a él. Bueno, ¿qué me debe? Una obligación de dar suma de dinero. ¿Cómo se compone? ¿Qué son? ¿Todos daños y perjuicios? ¿O hay una parte que es la propia prestación que de esa suma de dinero? Una es la propia prestación que siempre se va a deber porque es el equivalente pecuniario aunque no pruebe daños, ¿sí? Y que hace que cumpla con la obligación cuando cumple con ese equivalente, o a partir del incumplimiento debe todos los daños y perjuicios, y en ese caso el valor de la prestación integra los daños y perjuicios y tendrá que probar los daños que le ocasiona ese incumplimiento, ¿sí? Ahí está el eje de la cuestión esta, que no quería empezar, o sea, toda obra, todo estudio, toda investigación,
toda explicación, como en este caso de la responsabilidad contractual, tiene que pasar por este tema central que también lleva a la historia de la responsabilidad contractual, a la construcción de la responsabilidad contractual. Bien, para la clase que viene vamos a ver, vamos a salir de este tema que puede ser un poquito teórico, es muy teórico, pero y más para la primera clase que veníamos de un receso, pero vamos ya a ver el incumplimiento, el concepto de incumplimiento, los tipos de incumplimiento y los remedios. Todo eso lo tienen en el capítulo del tratado, que el capítulo se llama Incumplimiento y Remedios para el acreedor, en el capítulo de responsabilidad contractual. Hay algunos temas que no están, que los vamos a complementar con Gamarra, pero la gran mayoría de los temas está ahí. Le pido que lean, no solamente para aprender, que es lo que siempre le pido, ustedes estudien para aprender, para aprobar, porque ya van preparando, este va a ser un parcial que se va a venir rápidamente, o sea que ya al estudiar para la clase van a estar preparando para el segundo parcial, donde tienen la revancha del parcial anterior, ¿sí? Es como los jugadores de Uruguay, cuando perdieron el partido, bueno, el otro, y bueno, el próximo partido tienen la revancha. O cualquier actividad deportiva, y bueno, esto es lo mismo. En el próximo tengo la revancha, si me supero, va a mejorar la situación. Y además porque le van a quedar las bases para lo que va a ser el ejercicio profesional, donde siempre van a tener áreas que se dediquen un tema contractual, temas de incumplimiento, temas de consulta, sobre cómo se cumple, cuándo se incumple, si incumplió, no incumplió, qué hacer ante el incumplimiento. Bueno, muchachos, entonces finalizamos la clase, les pido que lean y nos vemos el viernes a las 8 de la mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. No, muchas gracias, profesor. Por favor, gracias a ustedes. Gracias.